Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y todos a este tercer encuentro, el tercer seminario de profesión y enseñanza en arquitectura, el curso de posgrado y formación docente de la carrera de arquitectura de la Universidad de Palermo. Profesión y enseñanza en arquitectura tiene como objetivo brindar formación docente en el campo de las tecnologías específicas, tendiente a actualizar y profundizar la calidad de los conocimientos y las prácticas académicas de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Palermo. El curso indaga en nuevas sinergias necesarias para comprender las relaciones entre técnicas, ciencias de la construcción y proyecto, enfocado en las siguientes etapas del proceso configurador arquitectónico. A, las tecnologías en la etapa proyectual, B, tecnologías del proyecto arquitectónico y C, técnica, tecnología y materialidad en su relación entre tradición e innovación. Se desarrolla así una reflexión colectiva e interdisciplinar que cuestiona y actualiza los procedimientos técnicos y las tecnologías de las distintas etapas de la arquitectura, enfatizando su condición de práctica cultural situada que actúa sobre el mundo material para albergar las actividades humanas. El curso se desarrolla en 2 módulos cuatrimestrales de 4 seminarios cada uno. Son encuentros virtuales con periodicidad semanal los jueves a las 18 horas. Son dictados por destacados doctores y doctoras en arquitectura o en campos de conocimiento que aportan una mirada interdisciplinaria y con una aprobada expertise en los campos y temas abordados. Este curso está organizado por el Centro de Investigaciones en Arquitectura, que también coordina otros eventos, como por ejemplo las terceras jornadas interdisciplinarias en arquitectura, que se van a llevar dentro de poco, en la semana del 29 de julio al 2 de agosto. Así que a todas aquellas y todos aquellos que nos están escuchando ahora o cuando este video esté en el canal de YouTube de la facultad, bueno, los invitamos también a ser parte. Voy a dejar aquí en la casilla de mensajes la página del evento. Como les decía, este es el tercer seminario a cargo de la doctora arquitecta Ana Cravino y se titula De los modelos conceptuales sobre las tecnologías a la instrumentación de lógicas proyectuales. Ana Cravino es doctora por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión de Proyectos Educativos por la Universidad CAESE, profesora superior universitaria por la Universidad de Morón y arquitecta también por la Universidad de Morón, profesora del doctorado de la FADU Cuba, profesora del doctorado en Diseño con Laboratorio 2 y Taller de Tesis de la Universidad de Palermo, profesora de la Maestría en Investigación Proyectual de la FADU-UBA, profesora y miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Historia de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo también de la FADU-UBA, profesora invitada de universidades de México, Colombia, Bolivia, Ecuador y Uruguay, y autora de numerosas publicaciones, investigadora categorizada del Programa de Incentivos Docentes del Ministerio de Educación de la Nación. Así que para nosotros es un orgullo que Ana esté hoy aquí en este tercer seminario. Le agradecemos infinitamente en nombre del centro, de este curso obviamente, y del decano Oscar Echavarría. Y bueno, Ana, muchas gracias nuevamente y la pantalla y el espacio es todo tuyo. Gracias, Roberto, por la invitación. Trataré de no defraudar, ¿sí? A ver si puedo compartir bien. Ahí está. Bien. Vamos a analizar, ¿sí?, desde los modelos conceptuales sobre las tecnologías a la instrumentación de lógicas proyectuales. En realidad, como esta es una charla supuestamente orientada hacia profesores o graduados o alumnos de ciclos superiores, quería también reflexionar de manera metacognitiva. ¿De qué manera enseñamos y de qué manera nos han enseñado? Y si esto puede revisarse o puede cambiar o modificarse. Entonces, vamos a recurrir a 2 conceptos que son claves: la tecnología y la técnica. Cuando encontramos una definición de la tecnología, podemos recurrir a Mario Bunge, que dice que es el vastísimo campo de investigación, diseño y planeación que utiliza conocimientos científicos con el fin de controlar cosas o procesos naturales, de diseñar artefactos o procesos,
de concebir operaciones de manera racional. Me interesa esta definición porque en esta definición aparecen dos conceptos claves que interpelan al diseño y a la arquitectura. La de objeto artificial, nosotros producimos objetos artificiales, artefactos, todos los diseñadores, y la noción de diseño como una forma de un conocimiento anticipatorio, una representación que no es a posteriori, sino a priori, antes que el hecho exista. Primero se concibe, después se materializa. Y en este punto, la tecnología y el diseño, incluyendo la arquitectura, tienen puntos de contacto. La palabra técnica tiene otro sentido, que a veces se habla de secretarías de ciencia y técnica, en realidad debería decirse ciencia y tecnología. Técnica es más que nada la referencia a procedimientos, habilidades, desarrollo sin que haya una ayuda explícita o consciente de conocimientos científicos. A ver, una abuela que hace una torta para su nieto tiene un saber técnico. Eso no quita que en el agregado de manteca y huevo haya una lógica científica de cómo coagula el huevo con la manteca, pero la abuela no lo sabe eso, ¿sí? Sabe que necesita poner huevo, necesita poner manteca, si no la torta es un desastre. Y esto tiene que ver con un saber hacer, que es un conocimiento operacional, que tiene que ver con una habilidad o destreza o como un conjunto de instrucciones para alcanzar un objetivo. Entonces, podemos citar a Roxane Inoue, disculpen que estoy resfriada, ¿sí? Roxane Inoue dice que hay problemas de hecho, problemas de conocimiento y problemas de investigación. Los problemas de hecho son aquellos donde yo busco conocimiento para resolver un artefacto. Es algo que yo no sé, pero tengo que empezar a ver cómo lo resuelvo. En vez, un problema de conocimiento implica buscar conocimiento para resolver algo, no es simplemente el hacer. Y los problemas de investigación producen un conocimiento nuevo. Entonces, quiero diferenciar entre un problema de conocimiento, que está ligado al conocimiento en sus aspectos cognitivos, lo que yo no sé, pero se sabe, y los problemas de investigación que tienen que ver con los aspectos epistemológicos, lo que no se sabe. Ahora bien, las disciplinas proyectuales como la tecnología producen dos tipos de productos, artefacto y conocimiento. La ciencia produce conocimiento. La arquitectura, el diseño y las tecnologías producen artefacto y conocimiento. Ahora bien, a nosotros nos entrenaron para resolver artefactos, para proponer objetos, sean objetos, digamos, de diseño industrial, gráficos, indumentales o arquitectónicos o urbanos, pero no nos enseñan tanto a ver cómo explicitamos el conocimiento. Sin embargo, hay conocimiento en las disciplinas proyectuales. Entonces, avanzamos y hay que diferenciar los problemas de hecho, los problemas de conocimiento y los problemas de investigación. El tipo de saber en el problema de hecho es un saber hacer, el problema de conocimiento saber qué y el problema de investigación saber por qué. La solución de un problema de hecho es mediante la acción, los problemas de conocimiento es mediante la indagación y los problemas de investigación es, como su nombre lo indica, mediante la investigación. Acá, claro, que muchos profesores dicen, yo hago que mis alumnos investiguen. ¿Y cómo investigan? Googlean. No, eso no es investigar, es indagar. Ese conocimiento ya está en el mundo. Bueno, entonces, en un problema de hecho, el producto es el artefacto, en un problema de conocimiento es un conocimiento singular, y en un problema de investigación es un conocimiento general. Y el impacto de cada uno es, de hecho, sobre el evento, de conocimiento también sobre el evento, y el problema de investigación es sobre la teoría. Ahora bien, los problemas de hecho se valoran en tanto si he podido eficaz y eficientemente resolver este problema. Los problemas de conocimiento se evalúan si ese conocimiento es útil, si es correcto o no para lo que quiero desarrollar. Y los problemas de investigación se validan de acuerdo a si es verdadero o falso, entre comillas. Bueno, y hablamos de un momento pragmático, el de la acción, y un momento cognitivo, el de la reflexión. Avanzamos. Y acá vamos a plantear
3 modelos epistemológico-pedagógicos referidos a la enseñanza de las disciplinas tecnológicas. Encontramos en primer lugar el modelo teórico-teórico. Es cuando encontramos un profesor que llena el pizarrón de fórmulas, alguien llega tarde y dice, ¿qué es eso? ¿Con qué estoy hablando? Yo recuerdo un profesor que lo quería mucho y aprendí mucho con él, pero 2 clases de estructura se dedicó a deducir el teorema de las fuerzas para calcular hiperestáticos. Y en realidad, esa deducción preciosa, genial, a mí no me aportó nada. A mí lo que me sirve es qué sistema uso para calcular un sistema hiperestático, ¿sí? Y termino ni usando ni CRO, ni las fuerzas, ni deformada. Hago un sistema simplificado, ¿sí? Entonces, encontramos que estos modelos teóricos son casi parecidos a la geometría, a la matemática, aunque se refieran a ciencias fácticas. Y la didáctica de este tipo de asignaturas implica necesariamente introducir al alumno en la resolución de problemas, pero pensando con un alto nivel de abstracción. Entonces encontramos estos libros, ¿sí? Acá es muy interesante, porque cuando hablamos de estructuras, hay algunos libros de estructuras para arquitectos que no coinciden con un libro de estructuras para ingenieros. Los libros de estructuras para ingenieros son difíciles de leer para arquitectos o para diseñadores. Entonces encontramos ecuaciones, fórmulas, derivadas, integrales. Este es un modelo teórico-teórico. Bien. Ahora bien, hay otro modelo que es el empírico-empírico. Se aprende no desde la teoría pura, sino desde la práctica. Ya no es una cuestión especulativa y a veces no es verbalizable. Por ejemplo, uno va a una obra en construcción y ve cómo el oficial está enseñando al aprendiz. ¿Qué le dice el oficial? La lección es muy simple. Hacé como hago yo. Y ahí se acabó la lección. ¿Sí? Entonces, no hay una instrucción más allá de poner la regla así, la plomada, no cargues tanto, pero es intenta hacerlo como hago yo. Entonces, es una habilidad. ¿Cómo se aprende a hacer? Haciendo. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. No hay que ver un modelo teórico de cómo son las fuerzas de la polea en la bicicleta para que uno sepa andar en bicicleta. Y con esto estoy cuestionando a aquellos que dicen que los estudiantes de arquitectura tienen que construir paredes. Construir paredes es una destreza que implica mucha práctica. Los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, tienen que saber cómo se hace una pared y tienen que saber corregir una pared. No hace falta que puedan levantar una pared, porque por ahí alguien no tiene la fuerza o no tiene la destreza, ¿sí? Cómo cortar con un golpe de cuchara, ¿sí? El ladrillo con un corte perfecto y estamos destruyendo ladrillos a lo pavote. Entonces encontramos que sí hay habilidades como el dibujo que se aprenden en un modelo empírico-empírico. ¿Cómo aprendemos a dibujar? Dibujando. No hay otra forma. Entonces, este modelo tiene una principal desventaja, que no permite reflexionar sobre el propio conocimiento, lo cual lo hace rígido y poco propicio a cambios o modificaciones. Y fundamentalmente es individual y se torna intransferible y no generalizable. Nos encontramos cómo los albañiles levantan las paredes del agua. Hay otro modelo que es el modelo empírico-teórico. A partir de la experiencia quiero obtener algún tipo de conocimiento generalizado. O sea, parto de una observación y quiero arribar a una conclusión de tipo teórica. Esto es lo que se asocia habitualmente con el razonamiento inductivo, donde generalizo. ¿Cuál es el problema de esta inducción? Que si partimos de premisas con carácter observacional, solo podemos generalizar conclusiones con carácter observacional y nunca teórica. O sea, si yo veo caer un cuerpo, digo este cuerpo cae, este cuerpo cae, este cuerpo cae, puedo generalizar que todos los cuerpos caen, pero nada puedo decir de la gravedad, porque la gravedad no surge de la observación. Y la segunda problema que tiene es que las inferencias inductivas son probabilísticas, no pueden asegurar con certeza. Entonces, bueno, el ejemplo que di recién,
la meteorología actúa con razonamientos de tipo inductivo. ¿Cuántas veces hemos salido con piloto, paraguas, ¿sí? Y resulta que botas de lluvia, que la lluvia no llegó? Bueno, hoy estaba pronosticado lluvia. Acá encontramos algún tipo de investigaciones de esta manera empírica teórica, por ejemplo, los lumiductos verticales. Los lumiductos verticales son cilindros generalmente revestidos o constituidos por material metálico espejado que permite introducir luz hacia ambientes inferiores. Bueno, obviamente hay que hacer ensayos, y esto depende de cada lugar del país. Por ejemplo, estos ensayos son en Mendoza, ¿sí? No es lo mismo en un lugar con un clima húmedo, nublado, neblinoso, que un lugar de pleno sol, para ver cuál es la mayor intensidad del flujo, ¿sí? Y qué recomendación hay si se conviene ponerlo vertical, levemente inclinado, etc. O sea que a partir de una experiencia hacemos mediciones. Y hay un tercer modelo, que es el modelo teórico-empírico, como diría Bachelard, el del método de la razón realizante, o como diría Popper, el de los sistemas hipotéticos deductivos de investigación. Partimos de una hipótesis y luego vamos a la realidad. Esta hipótesis es un intento de explicación de un problema, ¿sí? Que lo podemos definir en términos observacionales, pero también en teórico, que nos permite observar la realidad, registrar factores relevantes, analizarlos, clasificar y formular predicciones. Esta hipótesis posibilita y potencia la experimentación y indica racionalmente qué condiciones quiero tener. Por ejemplo, si queremos quiero diseñar una pared que sea conveniente de acuerdo a las normas IRAM para Ushuaia. ¿Y qué región en clima frío? Entonces yo sé que tiene que tener una resistencia térmica de tanto para que cumpla con las normas. Entonces voy a plantear alternativas que satisfagan esta resistencia técnica y esta resistencia térmica, no técnica, térmica, ¿sí? Entonces voy a evaluar cada una de ellas. Pero es a partir de conceptos teóricos, cómo es la transmitancia térmica, cómo es la resistencia térmica, y a partir de eso diseño el muro. No busco una solución estereotipada, sino que diseño, planteo, bueno, ¿cuál será la alternativa que puedo tener para alcanzar cierta condición térmica, donde afuera haya menos 10 grados y adentro haya 18 grados, sin que ocurra que adentro del muro haya un plano de condensación? ¿Sí? Bien. También podemos recurrir a López Cerezo, que analiza cómo es el conocimiento tecnológico. Y él dice que hay distintos niveles. Encontramos, por ejemplo, teorías tecnológicas. Las teorías tecnológicas guardan una particular relación con la acción. Y encontramos de dos tipos, sustantivas y operativas. Sustantivas son aplicaciones de teorías científicas. Por ejemplo, una teoría tecnológica para, no sé, una central atómica, ¿sí? Cómo tienen que ser las costuras del reactor. Y una teoría tecnológica operativa cuando intervienen acciones, hombre, máquina, cómo es la soldadura, cómo se realiza la soldadura, cómo se controla la soldadura. Luego encontramos reglas tecnológicas, que empezamos a dar formulaciones lingüísticas para realizar un número finito de actos en cierto orden. Por ejemplo, un médico se entrena mediante un médico cirujano por reglas tecnológicas. Cómo va cortando el tejido humano de tal manera que no, digamos, corte la aorta, no perfore un pulmón o el intestino. Entonces están también fundamentadas científicamente y tienen que ver con su efectividad. Y se determina cómo conseguir un fin determinado. Por ejemplo, el bypass o ciertas técnicas quirúrgicas, como por ejemplo la cesárea. Encontramos reglas técnicas en arquitectura y en diseño como las normas IRAM. Las normas IRAM ya establecen ciertas reglas para cómo resolver o cómo operar respecto al acondicionamiento térmico de edificios y qué tecnología o sistemas son los más recomendables. Luego encontramos leyes descriptivas.
las leyes descriptivas ya no tienen términos teóricos, ya no hablo de transmitancia térmica, ya no hablo de resistencia térmica, hablo de leyes empíricas, que son más que nada descriptivas y prescriptivas, ¿sí? No tienen el entramado teórico que tenían las anteriores y nacen de la investigación aplicada. Entonces partimos de enunciados observacionales y generalizamos, y tenemos estas leyes descriptivas. Por ejemplo, empiezan a aparecer definiciones como qué es un techo de sombra, qué es una persiana, una celosía, qué es una cortina, qué es una pantalla. Entonces, esto surge de ciertas reglas técnicas, que son descriptivas, fundamentalmente descriptivas. Entonces, cuanto más precisas son, mejor. Y luego hay ciertas máximas. Las máximas técnicas son como las máximas recomendaciones, sugerencias. Es como un saber cómo codificado. Describen el procedimiento a seguir para conseguir un resultado concreto. Y este conocimiento partió fundamentalmente del ensayo y error, ¿sí? Esta máxima técnica, vuelvo al ejemplo de la abuela haciendo la torta, batí por lo menos 3 minutos los huevos, ¿sí? Si batí menos no se mezcla bien. Bueno, entonces esto ocurre que son estrategias y se pueden transmitir, se pueden recomendar y también me permiten resolver problemas. Entonces, por ejemplo, una máxima técnica es no te olvides el cajón hidrófugo, no te olvides el cajón hidrófugo, porque si no hay humedad ascendente. Entonces, ¿cómo? Entonces, aprenden primero de una manera esquemática y luego siendo cómo se hace para que la humedad de cimientos no ascienda por el muro y aparezcan eflorescencias en el lado interior, por ejemplo, de la pared. Bien, entonces estas son estas máximas. Y luego hay habilidades. Las habilidades técnicas son destrezas. Son un saber cómo, se adquieren por ensayo y error y se transmiten por imitación. Se trata de un tipo de conocimiento que es tácito y no discursivo. Las habilidades técnicas son un conocimiento operacional como opuesto al conocimiento representacional, que es el verbal. Entonces encontramos, por ejemplo, un artesano, ¿sí? Hay ciertas habilidades técnicas que se van perdiendo. Una vez me contaba un amigo que trabaja en mármol que ya no quedan en el mundo aquellos que pasaban de modelos de yeso a modelos de mármol, ¿sí? Antes que intervenga el escultor. Y en la parte ebanistería cada vez aparecen menos porque es un trabajo que implica una destreza, una habilidad, un entrenamiento durante años, y ya no se usa esto. Entonces la melamina, los muebles más simples reemplazan este tipo digamos, de ornamento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la función, construcción, expresión, estamos recuperando esa vieja definición de nuestro amigo Vitruvio, que es la venustas, o sea, la expresión, la belleza, las firmitas, los aspectos constructivos, la solidez del edificio, y la utilitas, la función. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estos tres componentes aparecen permanentemente. No puede haber una arquitectura sin estas tres patas, ¿sí? Es obvio que en algún momento se prioriza uno. Uno podemos decir que discursivamente, durante la modernidad, se priorizó, comillas, la función. Digo esto porque se habla del pabellón de Barcelona como el ejemplo de la arquitectura funcional, cuando el pabellón de Barcelona no tenía ninguna función, más allá de firmar un acuerdo entre el Reino de España y Alemania, ¿sí? Entonces la función no era discursivamente, era discursivamente, pero no era solamente en la arquitectura moderna. Uno puede analizar arquitecturas del pasado que eran tan funcionales como las arquitecturas modernas. Encontramos que durante la posmodernidad, como oposición a este discurso funcional, utilitario y a cierta degradación de este funcionalismo ingenuo, como diría Aldo Rossi, ¿sí? De la arquitectura del estilo internacional, aparecen los aspectos expresivos, formales, con mayor fortaleza. Y en la actualidad, en la contemporaneidad,
los aspectos de la construcción, de la materialidad, de la tecnología empiezan a tener un protagonismo nuevo. Siempre están estas tres patas, pero encontramos que a veces hay alguna que está arriba y otra que están abajo. Entonces encontramos dos conceptos claves que aparecen en la enseñanza de arquitectura, es la racionalidad técnica y la racionalidad reflexiva. La racionalidad técnica, dice Donald John, es una epistemología de la práctica derivada del positivismo, defiende la idea de que los profesionales de la práctica solucionan problemas instrumentales mediante la selección de medios técnicos idóneos para determinados propósitos. Me comí una S, o se borró la S. Encontramos que esta racionalidad técnica es típica de las materias de instalaciones, estructuras, construcciones. Por ejemplo, es común que uno termina el dimensionado de una viga diciendo verificó la viga, ¿sí? O que hay un cálculo de sanitario y esta cumple con la norma. Bien. En vez de la racionalidad reflexiva, el conocimiento de los profesionales, frecuentemente implícito, está en la acción y puede extraerse de la reflexión en la acción y sobre la acción. Esto es lo que habla Donald John como el mundo de la práctica. Los problemas no se presentan al práctico como dados, deben ser construidos desde los materiales de las soluciones problemáticas que son complejas, perturbadoras e inciertas. A diferencia de la racionalidad técnica, donde los alumnos se preguntan ¿cuánto te dio la viga? ¿Sí? Porque tiene que dar tanto. En la racionalidad reflexiva puede haber múltiples soluciones igualmente eficientes y eficaces y valiosas para un mismo problema. Y el tema que surge acá no es un tema de resolver problemas, sino en primer lugar definirlos. Hace muchísimos años yo estaba en una reunión donde estaba un capo de Techín y decía que él no podía cubrir los cargos en la empresa porque necesitaba profesionales que pudieran definir problemas, que pudieran innovar, que pudieran trabajar en equipo y que pudieran hablar con personas de diferentes niveles socioculturales. Y yo les dije, llame a un arquitecto o arquitecta. Los arquitectos desde el comienzo definimos problemas antes de resolverlos. Los arquitectos desde siempre innovamos. Tenemos que, ante un contexto incierto, tenemos que plantear que no hay una solución estereotipada. Trabajamos desde siempre en equipo, de manera colaborativa, de tal manera que no es un trabajo donde hay uno que trabaja y otros dos que miran, sino que es un trabajo donde hay una sinergia de los integrantes del grupo en la resolución de este problema. Y por otro lado, encontramos que un arquitecto puede hablar con un albañil y también puede hablar con un gran inversor, ¿sí? Y puede dar una conferencia como esta o puede charlar con amigos diciendo de qué color pinto la pared del fondo de la habitación, ¿sí? Entonces encontramos que hay dos racionalidades que a veces entran en conflicto en la formación de arquitectos. La racionalidad reflexiva, la reflexión y la acción, y la racionalidad técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay escuelas de arquitectura donde plantean que hay que trabajar integradamente. Estamos de acuerdo, pero hay dos tipos de integración, una centrífuga y una centrípeta. No es conveniente que los alumnos trabajen todos en el mismo proyecto. ¿Por qué? Porque el profesor de arquitectura puede querer trabajar sobre la modulación en un hotel y el profesor de estructuras quiere que el alumno vea losas discontinuas, losas bajas, diferentes losas armadas en una dirección y en dos, ¿sí? Diferentes situaciones. Entonces, no necesariamente hay una misma sinergia de intereses. Sí, lo que tiene que haber que el profesor de arquitectura recurra en el alumno a los saberes que ya obtuvo en otras materias y que el alumno sea capaz de interrogar a los profesores de las otras materias para poder resolver los problemas del proyecto. ¿Sí? Bien. No sé si quedó claro, en todo caso después preguntan. Tecnología o expresión tecnológica. Este es el gran dilema actual.
encontramos las viejas definiciones de Semper sobre estereotómico y tectónico. Estereotómico era la arquitectura romana, donde el muro estaba oculto y el muro asumía las funciones de soporte y cerramiento, y luego se, comillas, dibujaba, se colocaba encima unas pilastras que en realidad no soportaban nada, eran meramente decorativas. Y por otro lado estaba la arquitectura tectónica, donde la estructura soporte y la envolvente se independizan. Y acá aparece el para Semper, a diferencia de otros autores que plantean el origen de la vivienda, era la casa de Adán en el paraíso, el techo, dos aguas con las piedras, dice que hay un origen textil en la arquitectura. Hay un basamento, hay una cubierta y hay un entramado. Bien. El que escribe mucho sobre esto es Frampton. Y esta estructura tectónica nos permite entender, por ejemplo, la casa dominó. Y acá, claro, hay que diferenciar entre la estructura tectónica, que es una, y la estructura formal, que es otra. La estructura formal del pabellón de Barcelona es un sistema de placas, pero la estructura tectónica era esto como bien lo descubrió Juan Pablo Bonta, era un sistema de columnas puntuales que estaban bastante escondidas, pegadas a las placas. ¿Sí? Entonces son dos sistemas, uno conceptual o formal y otro estructural. Y empieza a discutirse cómo es el cerramiento y la envolvente. El cerramiento debe ser transparente, esta es la famosa casa de Philip Johnson, o el muro debe dar cuenta de la materialidad del ladrillo, del mampuesto, y expresar el peso de este material, ¿sí? Las fuerzas de gravedad. Y hay otras expresiones materiales donde empiezan a aparecer estas tramas, que estas tramas son, sí, se autosoportan, pero también son ornamentales y generan toda una cuestión, como diría Semper textil, ¿sí? Pero no es el Ballonfrei típico de la arquitectura de madera. Acá aparece el pabellón japonés de Posevilla, de Tadao Ando, donde aparece la madera de diferentes formas, ¿sí? Vertical, horizontal, en trama, con una textura, una coloratura que es una expresión material. ¿Sí? Acá se quiere expresar cómo es la madera. Y encontramos también en la contemporaneidad cómo la madera empieza a ser un elemento de revestimiento, de cerramiento, independiente de la típica traducción muraria o de mampuestos. Y surge una discusión con la expresión material. Encontramos diferentes materiales, vinilos, ¿sí? Plásticos, yesos, cementicios, que simulan madera. Y hasta que uno no toca o lo siente, realmente no se da cuenta si es o no madera. Y acá entramos en crisis con la famosa lámpara de la verdad, que todavía nos sigue, ¿sí? Golpeando de Ruskin, que tenemos que expresar la verdad de un material. Realmente nunca se expresó la verdad del material, porque si uno plantea el almohadillado, que era un revoque que simulaba los mampuestos en los palacios renacentistas, y en realidad era un muro de mampuestos revocado y una exhibición de un mampuesto más prolijo, ¿sí? Más lindo, más ordenado que el original. Bueno, acá pensamos que son de madera, nos dan la expresión de madera, ¿sí? Lo sentimos como madera, pero no es así. Lo mismo, esa pared está revestida en piedra y es muy probable que no sea de piedra, ¿sí? Y empezamos a ver otras expresiones materiales de qué nos están diciendo los materiales cuando hablamos de la liviandad, de lo flexible, de lo transparente. Entonces, ¿a qué materiales recurro? O empezamos a ver otras tradiciones que también nos interpelan. El steel frame, donde aparece una estructura metálica
luego revestida con un tablero y por último con un revoque, ¿sí? Y ese revoque simula una pared de ladrillo o de hormigón, y no es ni ladrillo ni hormigón. Es este tablero de partículas sobre una estructura metálica. Y vemos también estas cuestiones de estas expresiones materiales, como los edificios que pretendemos que flotan, volvemos a Semper del basamento, la cubierta y el cerramiento. Ya el cerramiento se libera de su estructura portante y empieza a expresar otra cosa. En algunos casos la transparencia, en otros casos el ensimismamiento y la vida en un lugar aparentemente agreste. Otras expresiones materiales hablan de lo pesado, de lo sólido. Podemos jugar en estos casos a las fábulas de los chanchitos, ¿no? ¿Cuál nos parece más sólida? ¿Sí? La vivienda de paja, la de madera o la de ladrillo, en realidad todas son sólidas, pero tienen diferentes texturas, diferentes temperaturas, diferentes expresiones materiales. En algunos casos, nos aparecen una crítica a la tectonicidad, porque son tabiques que flotan, que no terminan, no llegan, no son tabiques de carga que llegan al suelo, sino que están separados del suelo, ¿sí? Y que esto genera una continuidad, o que no llegan hasta arriba. Bueno, todo esto son recursos nuevos que la tecnología nos permite. Y por otro lado, también hay mucho mito urbano. Si uno busca por ahí, en algunas páginas dicen la casa Douglas de Richard Meyer está hecha en hormigón. No, está hecha en madera, ¿sí? Es una estructura de madera, que en realidad eran unos enormes pilotes, ¿sí? De madera, toda una estructura balloon frame. Las carpinterías son metálicas, pero el sistema es revestido en madera en algunas partes a la vista y en otros lados estucado, ¿sí? Y esto lo podemos ver en la casa, creo que la 4 de Peter Eichmann, donde el deterioro permitió ver cómo son los tableros de partículas que se han caído y en su momento original simulaban estructuras de hormigón, ¿sí? Pero son de madera. La tradición típica norteamericana. Y vamos avanzando hacia las lógicas del proyecto. Roberto Fernández nos dice que una lógica proyectual puede ser entendida como una operación de sentido, un conjunto de elementos conceptuales y procedimentales capaz de organizar la idea de conformación de un objeto y de conferir un determinado sentido al mismo. ¿De qué quiero hablar? ¿De lo liviano, de lo pesado, de lo transparente, de lo opaco, ¿sí? De lo denso, de lo diáfano? ¿De qué quiero hablar? Entonces, Roberto Fernández habla del tipo y análisis como elementos constitutivos del proceso proyectual, que él lo llama autónomos, pero si hablamos de los heterotómicos o heteronómicos, encontramos la forma y el discurso que tiene que ver con los aspectos morfológicos, ¿sí? Las cuestiones de estructura y evento que tienen que ver con lo fenomenológico, y la producción y el contexto que tiene que ver con lo tecnológico. Entonces, podemos plantear, lo morfológico tendrá que ver con la venustas, la estructura y el evento tendrá que ver cómo se usa, ¿sí? Cómo es el tema de nuestro uso, cómo es esta cuestión de nuestra vida en el sentido, no ecológico en el sentido de gradiente térmico o ciclo de vida, sino de cómo vivimos nosotros en un sistema armónico, y la producción, el contexto, las cuestiones tecnológicas. Entonces dice, el desemboque postmoderno, la utopía moderna, nos lleva a un conjunto de conductas, estrategias u opciones proyectuales despojadas del afán integrador del totum vitruviano. Entonces encontramos que empieza, como dijimos antes, a enfatizarse uno de los aspectos de estos tres círculos, y este afán integrador era: no podía haber una buena arquitectura sin la atención simultánea y equilibrada de la célebre triada Venustas, Firmitas y Utilistas, a la que estamos volviendo permanentemente, pero que encontramos que esta triada empieza a desequilibrarse. En algunas obras aparece exacerbado los aspectos de Venusta, en otros los de Firmitas, en otros los de Utilistas. Y en parte debido a la menor intensidad y relevancia social de la actividad proyectual, dice acá,
y de la emergencia de la citada temática genérica de la inutilidad. Acá Roberto Fernández estaba medio deprimido con respecto al papel social de la arquitectura y el diseño. Bueno, no le creamos o no compartamos esto. Para Jorge Pocropek, las lógicas proyectuales poéticas son un tipo de lógicas proyectuales, son estructuras conceptuales que orientan un conjunto de acciones coherentes para determinar un proceso proyectual tendiente a prefigurar y producir formas que no solo satisfagan necesidades prosaico-utilitarias, por ejemplo, en esta casa hicimos con Jorge, el puente es un puente liviano y atraviesa toda la casa que está hecha de mampostería y hormigón. O sea, puente hay que comunica estas dos alas de la casa. Pero además facilita, ¿sí?, la satisfacción de necesidades espirituales de la condición humana mediante el estímulo de experiencias estéticas provocadas por la organización retórica rítmico-metafórica de su expresión material. Entonces, la lógica proyectual poética debe entonces satisfacer los requisitos de todo mensaje estético, como diría Humberto Eco, y por ende la forma de presentar un alto nivel de autorreferencialidad sintáctica, referirse a sí misma, a su composición, a su estructuración, que determina asimismo una ambigüedad semántica, los niveles de significación y una respuesta emotivo-conductal que nos emociona. Entonces, terminamos con estas obras que hicimos con Jorge, donde exploramos sobre las materialidades y las expresiones del hormigón, de la mampostería, de la cubierta liviana, etcétera, etcétera. Dejo de compartir y... Hola, Diego, ¿sí? Hola, hay varios Diegos ahí, ¿sí? Diego Fiscarelli, ¿sí? Sí, Bueno, Diego va a estar la cerrando semana que seminario viene, sí. la semana que viene. Diego Bueno, Fiscarelli. Bueno, Ana, pensé que ibas a continuar, digo, por ahí compartís otro. No, pero nada, me pareció maravillosa la presentación. Eh, es muy didáctica porque en estas presentaciones generalmente quedan muy claros los conceptos o las ideas, la teoría, pero cuando vos agregás los ejemplos en la primera parte de la exposición, queda absolutamente claro, incluso para aquel que ya había entendido, le refuerza esa idea, pero para quien no, ese recurso es absolutamente pedagógico. El tema de la abuela, que la viga verifica, de esto estamos hablando, de lo que pasa en las aulas y el taller de arquitectura, que tiene que ver con estos tipos de enseñanza. Pero igual eso es el inicio y yo quisiera dejarlo para el final. Y ya que en el final hablaste del proyecto, que bueno, sos profesora de la maestría en administración proyectual, yo también me formé por allí con Jorge. Bueno, estamos ahí a una semana de su fallecimiento, Sarkis. Y hay, creo, en, en esta federación que tal vez nos presidió a nosotros, una, eh, eh, un trabajo, una reflexión y una investigación sobre el proyecto que se veía recién en Fernández, en tu trabajo y de Jorge Pocropek, en Doberti, en Sarkis, y reflexiono porque Diego también trabaja, Diego Fiscarelli, su doctorado, y él ha tenido reuniones con Jorge, bueno, también es mi tema, por haberme formado con Jorge Sarkis. Entonces quisiera como indagar por ahí, también le invitamos a Diego, ¿no? Que a través, si bien no tiene voz, pero sí tiene el chat disponible para que pueda realizar sus aportes y sus opiniones. Pero me parece que
el trabajo conjunto de ustedes, si se toma perspectiva y se lo ve, aún con sus diferencias, con sus matices, que son siempre necesarios y muy interesantes para ver desde esta multiperspectiva, empezaron a entender el proyecto de arquitectura como un objeto de estudio y también como generador de un conocimiento específico, incluso como una cuarta posición, si citamos por ahí a Roberti, ¿no? Una manera de entender el mundo que está a la par, pero tal vez distinta del arte, ¿no? De la tecnología y de la ciencia, dice él. Pero bueno, quería consultarte a vos eh, que has desarrollado también tu trabajo junto a Jorge sobre esta área. ¿Cómo ves, cuál es tu posición con respecto al, a la investigación sobre el proyecto, al proyecto como generador de conocimiento y a la enseñanza del Bueno, proyecto? a ver, vamos a plantear dos cosas. Una cuestión es la dimensión tecnológica del proyecto. La dimensión tecnológica, para mí, hay que replantearla en la enseñanza. Estamos enseñando mal. Tenemos que replantearnos algunas cuestiones porque seguimos enseñando como si fuera una serie de máximas técnicas, como si fueran dogmas de fe, ¿sí? Los famosos tipos constructivos que no permiten luego replantearnos y reformularnos nuestros criterios. Y esto obtura el proyecto. Porque si alguien plantea, a ver, doy un ejemplo muy sencillo de un error conceptual que tenemos no solamente en Argentina. Nos enseñan que la estructura es independiente del cerramiento y que el cerramiento es un peso muerto. Entonces uno calcula la estructura de hormigón y la pared es una carga, un peso muerto. Pero en realidad la pared puede colaborar en sostener esa estructura. Entonces, si yo tengo este conocimiento, puedo aligerar la estructura de hormigón porque estoy recurriendo a una pared de ladrillo de bloque portante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que repetir máximas como que fueran acríticas y sacralizadas impide, o el famoso tema, yo esto lo decía en su momento, Jorge Barroso, que él era experto en arquitectura de madera, que cuando alguien habla de arquitectura de material, piensa en mampostería, pero la madera es un material. Entonces, superar un montón de prejuicios, y uno puede encontrar que la madera, con los convenientes aislamientos térmicos, hidrófugos, etcétera, hidrotérmicos, puede ser una solución más eficaz que hacer una pared de ladrillo hueco, ¿sí? Entonces, hay que tener conocimiento de la dimensión técnica para que nos liberen el proyecto, para que uno tenga más libertad porque tiene conocimiento. Entonces, si uno puede saber, yo recuerdo en algunos proyectos que mostré recién, hicimos en Ramos Mejía voladizos de 2 metros, 1,5 metros de un balcón sobre una avenida. Y la municipalidad decía, no, no se puede hacer más de 90. ¿Por qué no se puede hacer un balcón más de 90 si la estructura es adecuada y es mucho mejor un balcón de 1,5 metros en una avenida muy ancha que un balcón de 0,90, que no sirve para nada? O sea, si queremos darle calidad de vida a las personas, entonces, hay un montón de elementos desde lo tecnológico que obturan al proyecto. Entonces, el proyecto es una dimensión cognoscitiva. Yo ahí concuerdo con Jorge Sarkis que hay una producción de conocimiento en el proyecto y que esto implica una mirada metacognitiva. ¿Qué sabía antes de abordar el proyecto? Y luego de resolver el proyecto, ahora sé otras cosas. Tengo distintos conocimientos que no tenía, que lo obtuve por el... Entonces, Sarkis planteaba de estos programas complejos o estos proyectos inéditos. Yo planteo que una de las formas de investigación en el proyecto es es investigar sobre lógicas proyectuales, y otra es investigar sobre casos atípicos o inéditos o programas complejos, porque
los casos típicos los resolvemos en el grado, que el profesor dice, saquen una hoja, hagan una casa, ¿sí? Entonces, redacción tema la casa. A no ser que empiecen a complejizar el tema, es una casa que cuelga de un árbol, no sé, es una casa que flota de no sé qué. Entonces ahí empiezan a aparecer otras situaciones. Entonces, tiene que haber una conciencia de producción de conocimiento en el proyecto. Ahora bien, la producción de conocimiento del proyecto debe ser verbalizable, si no muere conmigo. Entonces, tenemos que pasar de lo cognitivo a lo epistemológico. Entonces, no es lo mismo que yo investigue y explore, no sea un Félix Candela, ¿sí? Y empiece a explorar con cáscaras y me salen algunas cosas raras, que después publicar y decir qué tienen las cáscaras, qué ventajas tienen las cáscaras, qué espesores podemos tener en una cáscara, ¿sí? Que no podemos tener en una losa plana. Entonces, tiene que haber un conocimiento comunicable. Y esto implica, y ahí también coincido con Jorge Sarkis, es que tiene que haber ciertos protocolos de investigación. Que la investigación proyectual es un tipo de investigación que nos caracteriza, ¿sí? Como disciplina. Y acá de alguna manera coincido en parte con lo que dice Doberti de la cuarta posición. Digo en parte porque hay un solapamiento, por ejemplo, disciplinas proyectuales como diseño industrial, a veces se solapan con ingenierías industriales porque estudian procesos. Para poder saber cómo se hace algo, tengo que saber todo el proceso productivo, ¿sí? Entonces hay solapamientos, borrosidades. Y por otro lado, también encontramos que en estas tesis de descubrimiento que dice eh, Doberti y las tesis de construcción, las disciplinas proyectuales hacen tesis de construcción, ¿sí? Quizá el ejemplo no es el de la geometría descriptiva, porque eso es de las ciencias formales, pero puede haber investigaciones proyectuales donde ponemos en el mundo algo que no existía antes. La noción de cáscara, por ejemplo, ¿sí? Explorando con determinadas, estoy hablando de siempre dentro del encuadre de esta jornada que era lo tecnológico, ¿no? Entonces, como explorando con ciertas materialidades o explorando, por ejemplo, las posibilidades que antes estaba muy de moda, ahora ya no porque es cara, la madera encolada laminada u otro tipo de... y desde el punto de vista ecológico, empezar a plantear la posibilidad de materiales que pueden surgir de reciclaje, que me den... Entonces ahí tengo que entrar en diálogo con diseñadores industriales, con ingenieros, y me posibilitan otras resoluciones que hasta el momento no tenían. Entonces no es simplemente, ¿sí? Diseñar algo y pensar, ¿y ahora cómo lo construyo? Porque si no estamos volviendo al siglo XIX, donde el arquitecto era un diseñador de fachadas y venía un ingeniero y le ponía la materialidad. Y acá de vuelta vuelvo a hablar de dos racionalidades. La racionalidad del arquitecto es que la columna sea invisible, si la puedo meter adentro de la pared y que sea un tabique finito, ¿sí? Y largo, es lo ideal. En vez, para un ingeniero, la mejor columna es una columna cuadrada o circular porque tiene la menor excentricidad. Y nos pone la columna en el medio del living o en el medio del baño. Entonces, son dos racionalidades distintas. Nosotros pensamos como arquitectos, ¿sí? Es cierto que no es la mejor columna desde el punto de vista de la estabilidad, ¿sí? Bueno, ponemos más hierro, ¿sí? No es un problema grave, no aumenta significativa el costo de la obra, pero no aparecen mochetas, no aparecen, ¿sí? Molestias dentro de la arquitectura. Entonces, tenemos que empezar a diseñar con criterios de arquitecto, no asumir estas máximas que nos dieron los ingenieros o que nos enseñan como recetas estereotipadas, y es así y no puedo alterarla porque es así y es así, cuando en realidad se puede modificar. Entonces hay que investigar. Esto implica un diálogo profesional. No tenemos que ser expertos en estructuras, no sé, parabólicas, sino tener un buen ingeniero a mano que nos auxilie. ¿Sí? No sé si aclaré Sí, algo. sí, absolutamente. Con esto que decías del saber como congelado y los tipos constructivos, recuerdo también cómo Sarkis se preocupaba de las áreas de construcciones de las escuelas de arquitectura. ¿Qué es esto que vos comentabas? Están enseñando a repetir fórmulas
y a que creamos que hay una única forma de solucionar ese problema constructivo o ese detalle. Y peleaba con los profesores de construcciones de las áreas técnicas porque los consideraba como un pilar central para poder proyectar. Entonces, como en algún momento, bueno, eso quedó, lo dio como batalla perdida, empezó a acercar a arquitectos que desde el proyecto entendían la importancia del conocimiento técnico y tecnológico. Y ahí hay algo interesante que aparece tal vez con una generación anterior a los que hoy tienen entre 40, 40 y pico, que es la generación de Solano Benítez, de Javier Corbalán en Paraguay y José Sáenz Vaquero en Ecuador, que formaron, creo, una escuela, ahora se puede hablar tal vez de sus discípulos en Ecuador, de Sáenz Vaquero y los de Solano, Corbalán, José Tocubillas, estos arquitectos de entre 30 y pico y 40 y pico que conocen, tienen un conocimiento técnico y tecnológico y cada proyecto es una experimentación, pero aparte lo que se ve, y me parece que estas plataformas o Internet sobre todo ayuda no solamente a, a compilar ese conocimiento, a tener un registro y generar conclusiones, entonces un conocimiento, sino a que circule. ¿No? Cada vez que tenemos un encuentro con estas nuevas generaciones, están muy predispuestos acá tengo estas conclusiones, esta experiencia me generó este conocimiento y lo quiero compartir, que lo tome otro, lo adapte, lo transforme, ¿no? Como esta generosidad de hacer circular el conocimiento, que sí, lo es, porque esa conclusión, como decías vos, no es solamente que se la quedan para ellos, sino que hay una reflexión sobre el mismo y una transmisión. Eso me Em, parece... yo en mi tesis doctoral, las materias técnicas las clasifiqué en diferentes tipos. Las materias científicas, matemática y física, y acá discutía, ¿por qué vemos análisis en arquitectura? Yo calculo estructuras, calculé los edificios que hicimos, los calculé. Pero jamás en mi vida usé derivadas, ni integrales, ni nada. Ya me olvidé, de hecho. ¿Sí? Me olvidé totalmente, la puse en la papelera de reciclaje, la borré, la formateé. ¿Sabés por qué se ve? Porque en 1901, cuando se creó la Escuela de Arquitectura, durante por lo menos 15 años, el primer complementos de matemáticas se veía junto con exactas y con ingeniería, por razones presupuestarias. Entonces siguió transmitiendo esta herencia de que hay que dar análisis, que hay que ver en arquitectura muchísimo más de geometría descriptiva, muchísimo más de trigonometría. Tenemos que ver cónicas, cuádricas, entender la espacialidad de cómo son, ¿sí?, los cuerpos en el espacio. Esto tenemos que entenderlo más. Análisis matemático, ¿sí?, hay que descartar. Entonces, después hay otro tipo de materias que yo llamo las tecnológicas, científicas, matemáticas y física. Tecnológica, estructuras, instalaciones, porque tienen criterios racionales de, comillas, verificación. Y después yo llamo técnicas a las de construcciones, que siempre fueron el núcleo duro más conservador, más reaccionario de la carrera. Sin decir nombres, durante la dictadura, las materias de tecnología fueron las que estuvieron a cargo de la FADUBA, ¿sí? Porque eran las materias sin carga ideológica, porque tenían este principio, comillas, de verificación. Pero encima las materias de construcciones, que eran las más reaccionarias, más conservadoras, no sé, a ver, el libro El Primiano, ¿sí?, que todo el mundo compró en alguna época, que es un libro de la década del 30 que muestra materiales que no se fabrican más desde la década del 30, ¿sí? Entonces, los alumnos aprenden que tienen muy buena gráfica, pero no sirve más. Entonces, hay un montón de cosas que se repiten de manera crítica. Los libros de Nisnovich son maravillosos para la autoconstrucción, pero no son recetas, no deben ser recetas, ¿sí? Entonces, los alumnos los compran como recetas de cocina, ¿sí?
Y si queremos ser chef, tenemos que inventar nuevas recetas. Si queremos cocinar en nuestra casa, compramos, miren qué antiguo que soy, el libro de Doña Petrona C. de Gandulfo, ¿sí? Que tienen la receta no sé qué. Pero si quiero, o de Blanca Cota, más moderno, pero si quiero, o de no sé quién, ¿sí? Paulina Cocina, veo los videos de YouTube. Entonces, pero si quiero ser chef, no puedo usar las recetas de cocina. Tengo que, a partir de las recetas, reinventar, explorar, ¿sí? Entonces tenemos que ser chef, ¿sí? Tenemos que ser chef. Entonces hay que empezar a desacralizar, revisar contenidos, ¿sí? No alcanzan los planes de estudio, porque los planes de estudio las materias siguen siendo las mismas. Lo que hay que cambiar es adentro de las materias. ¿Qué pasa dentro de las materias? ¿Qué queremos que los alumnos aprendan? Entonces, ¿qué necesidades, qué habilidades, qué destrezas, qué competencias requieren en un mundo de futuro? Y para mí, dentro de las materias técnicas, si voy a decir algo políticamente incorrecto, hace falta poner contenidos de economía, porque los arquitectos cada vez más tienen que gestionarse su trabajo. Y no puede ser que solamente sepan presupuestar, pero no sepan inferir al revés. Viene un cliente y te dice, tengo $80.000, ¿qué puedo hacer con $80.000? Y no sé. Tenemos que invertir, y es la forma habitual. La gente dice, tengo esta plata, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, hay posibilidades de hacer algo más grande, pero con determinadas terminaciones, o hacer algo más chico con terminaciones más refinadas. Pero tenemos que conocer cómo es la variable económica, introducir marketing, introducir gestión, porque si no, nos transformamos en fabricantes de excepcionales miriñaques que nadie más va a comprar, ¿sí? Y quedamos fuera del mercado. Entonces, las materias técnicas implican el conocimiento de la realidad económica. ¿Qué es más barato, esto o aquello? Es cierto que en Argentina lo que es barato hoy, mañana puede ser prohibitivo, ¿sí? Pero tenemos que conocer la realidad profesional y Sí, hablar de economía. absolutamente. Eh, Solano y toda la nueva generación que estaban mencionando recién en Paraguay y en el análisis que hacemos en las obras de Colombia, Ecuador, que son muy interesantes, incluso Chile y Brasil, y algunas de Argentina, el tema del presupuesto es central. No hay presupuesto y son estas obras resueltas a través del saber técnico Pero también de... hay que Sí, sí. interrumpir. No, decía incluso que son resueltas estos presupuestos a través del conocimiento, del saber técnico para si estoy construyendo con ladrillo, cómo construyo esa pared con el 30% menos o el 40% menos de material. Eh, Después eso tendrá como eh, una respuesta estética y ahí está como no se sabe bien si es la búsqueda primera de la respuesta estética o hay una investigación técnica que fue iniciada por un determinado O presupuesto, todas pero no juntas. importa. Pero Está también hay todo. que tener una variable, que es la variable el costo de mano de obra. Esas obras se pueden hacer en Paraguay porque la mano de obra tiene un salario, ¿sí? Incomparablemente bajo con, no sé, un salario de Suecia, ¿sí? Esa obra en Sí. Suecia, o sea, increíblemente, en Suecia no se puede hacer eso, ¿sí? No solo Sí, por el sí, clima, ¿sí? Sino por los costos de mano de obra. Entonces tenemos sí, que, se ve en las fotos de estas obras las experimentaciones uno a uno con los obreros generando como paneles donde precisamente el costo laboral permite esta experimentación. Sí, sí, sí. pero también Es podemos importante. pensar con otra variable, que cómo hacemos una construcción en seco de alta calidad, que los obreros puedan trabajar en una fábrica bajo buenas condiciones, no a la intemperie, no in situ, y que solamente se monten en obra pocos días, entonces en la casa o el edificio se puede hacer bajo mejores condiciones climáticas, porque uno piensa, un día como hoy, un obrero que trabaja a la intemperie en un edificio realmente está pasándola mal, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay incluso hay ejemplos, estamos analizando algunos ejemplos en Brasil,
me parece que el estudio se llama Blocu, que trabaja en el sertão brasileiro, que es la meseta de altura central, cercana a Brasilia, en Goiás. Y este estudio, construyendo ahí en el medio de la nada, prefabrica unas cerchas que las hace en una ciudad, una ciudad pequeña que está ahí, a 40 minutos del lugar. Entonces llega, estos elementos prefabricados se montan en obra y lo que primero está es la cubierta, ¿no? La protección del sol, porque ahí el sol pega muy duro, y después todo lo demás que está hecho, todo el mampuesto, que en realidad no es mampuesto, son las hinchas, ¿no? Como trabajar con tapial, con una actualización de lo que es el trabajo con tierra, y con unos ladrillones también, que se producen con la tierra, con el movimiento para generar la obra, y son cosidos ahí al sol. Pero lo que primero se montó es esta estructura prefabricada, con elementos industrializados para generar esa cubierta, enseñar también a la mano de obra ahí que hay en este sector, y también esta cuestión de la actualización, un conocimiento técnico ancestral que necesita ser como contextualizado y actualizado temporalmente. Hay ejemplos en Chile también, como estas hibridaciones técnicas de traer un conocimiento que está ahí en el lugar, y adaptarlo y generar esta, como decía recién, hibridación entre lo prefabricado, lo industrial y lo artesanal. Muy interesantes algunas expresiones que están. Brasil, las circunstancias terribles de Río Grande do Sul, va a obligar a Brasil a hacer ciudades campamento, porque van a tener que relocalizar, tal vez definitivamente, mucha población. Y esto va a ser un auge de construcciones rápidas en seco que se pueden montar, ¿sí? En poco tiempo. Es como si fuera una ciudad destruida por un gran tsunami o un terremoto, ¿sí? Que hay que reconstruirla, pero en otro lugar, ¿sí? Porque ya se ve que ese lugar no es viable. Sí, Y es bueno, todo gran parte de la zona un serrana, desafío. sí, del estado de San Pablo y Río de Janeiro también tienen como sus recurrentes crisis climáticas. Pero bueno, Ana, yo para cerrar, estamos en tiempo, pero hablaste de todos modos, quería volver al inicio de la clase y antes de que empezáramos, o fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, habíamos hablado de tu experiencia, eh, en los dos extremos de la enseñanza de la arquitectura, ¿no? En el ciclo básico y en el doctorado. Y como decía recién, si bien planteaste con unas perspectivas que tienen que ver con la enseñanza de la arquitectura, si podrías hacer el cierre de este encuentro con un análisis teniendo en cuenta estos dos extremos en los cuales vos tenés experiencia, incluso también en los cursos, ¿no? Yo creo que la arquitectura está ante un desafío histórico, que es renovarse, y lo digo así, o desaparecer, ¿sí? Y lo digo muy angustiada, porque estoy viendo, camino por la calle, veo que aparecen edificios y ya no está más el nombre de arquitectos, sino los desarrolladores, los comercializadores. Entonces, los arquitectos o nos convertimos en un engranaje mínimo, un empleado de segunda de los grandes grupos inversores, o nos reconvertimos en el sentido, planteamos que somos indispensables. Yo a todo el mundo les digo, primero citando a Aldo Rossi, el arquitecto transforma el espacio, el lugar y el tiempo en acontecimiento, ¿sí? Entonces creamos el escenario de la vida. ¿Cómo no podemos ser indispensables para la sociedad? Por otra parte, con Jorge Pocrope, que hace tiempo que estamos trabajando, Jorge Jauregui habla del derecho humano a la belleza, ¿sí? Entonces no alcanza con
cumplir con ciertas patas de hacer habitable algo, metros cuadrados, el famoso existencia mínima de la arquitectura moderna de la década del 20, sino tenemos que hablar de una calidad estética, de una calidad constructiva, de mejorar las formas de habitar de las personas, de educar en una estética. Y creo que a la arquitectura le falló desde siempre la agencia de publicidad. Los arquitectos siempre nos sentimos que éramos artistas incomprendidos, y como éramos artistas incomprendidos, no nos tomamos el trabajo de difundir qué importante es para el mundo los arquitectos, ¿sí? Entonces, todo el mundo sabe lo importante que es un médico, todo el mundo sabe lo importante que es, no sé, un abogado, un contador, pero la gente no sabe lo importante que es un arquitecto. Y tenemos que volver a posicionarnos, ¿sí? Ya no somos un artista que o al menos no nos pasa a la mayoría, que viene un millonario y nos dice un mecenas. Todos esperamos que venga Well reencarnado y nos diga, quiero hacer algo, no tengo problema de presupuesto, haz lo que se te cante, ¿sí? Eso solamente le ocurrió a Gaudí, ¿sí? Y al resto no. Entonces, tenemos que empezar a plantear cuál es el rol social de la arquitectura, cuál es nuestro compromiso con la sociedad. Debemos situarnos como algo indispensable y tenemos una serie de competencias que son muy valiosas, ¿sí? Muy valiosas para la sociedad. Entonces, esto tenemos que empezar a empoderar. ¿Cuál es el problema de los arquitectos? La endogamia. Los arquitectos, nos casamos con arquitectos, somos amigos de arquitectos, vamos a reuniones con arquitectos, hablamos con arquitectos, vamos a no sé qué, y no hablamos con gente, ¿sí? Y tenemos que darnos a conocer a la gente, ¿sí? Entonces, los colegios de arquitectos, los consejos profesionales tienen una marcada endogamia. No aparecen para difundir la importancia que tiene la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Cómo eso afecta la calidad de vida de las personas, ¿sí? Un espacio bien diseñado no cuesta más que un mal diseñado. Y se puede sufrir cuando el espacio está mal diseñado. Bueno, simplemente quería plantear y hago una aclaración que le hago a mis alumnos. Los arquitectos, como creamos mundo, somos semidioses. Aclaro esto. Eh, Somos semidioses, que significa que somos mortales, pero ténganos un poquito más de respeto, ¿sí? Porque somos lo que hacemos el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Con este mensaje contundente, vamos a- a hacer que le llegue al menos a todos los profesores de arquitectura de la carrera de arquitectura de la UP, un mensaje necesario. Eh, bueno, muchísimas gracias.